Muy buenos días. Doctora Jimena Po, directora de Extensión de la Universidad de Chile en representación del señor rector, doctor Enio Vivaldi Béjar. Excelentísima embajadora del Reino de Marruecos en Chile, señora Kenza El Ghali. Excelentísimo embajador de Grecia en nuestro país, señor Yanis Sovas. Director del Centro Cultural Mohamed VI, señor Ahmed Aitbel. Profesora Paz Milet García, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, en representación de la directora, profesora Dorotea López Giral. Autoridades diplomáticas y académicas presentes, profesores, estudiantes, amigos y amigas, sean todos ustedes muy bienvenidos. En nombre del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y del Centro Cultural Marroquí en Chile, Mohamed VI, para el diálogo de las civilizaciones, les damos la más cordial bienvenida al 6º Encuentro Internacional de Diálogo de Civilizaciones, que en esta versión lleva por título Diálogo y Migración. Tengo el honor de presentar a la directora de Extensión de la Universidad de Chile, doctora Jimena Po, quien les va a dar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, excelentísima embajadora del Reino de Marruecos en Chile, señora Kenza El Ghali, excelentísimo embajador de Grecia en nuestro país, señor Yanis Sovas Mourokousis, director del Centro Cultural Mohamed VI, Ahmed Aitbelait, profesora Paz Milet, académica del Instituto de Estudios Internacionales, autoridades diplomáticas, académicas presentes, profesores, estudiantes. Bueno, a cada una de ustedes les damos la bienvenida a esta casa central, que siempre decimos es una casa abierta, es una casa de todos y de todas aquí en Chile. Y felicitamos este encuentro. Sabemos que la Embajada de Marruecos, y enhorabuena, está haciendo, ¿cierto?, un trabajo muy interesante de diálogo, de encuentro, no de choque de civilizaciones, sino que más bien de un diálogo profundo, donde también se pueda conversar, hablar sobre las realidades de nuestros países en relación con la migración, en relación también, me imagino que aparecerán temas como el racismo, como la interculturalidad, con toda la riqueza que significa hablar y transparentar lo que sucede, ¿cierto?, aquí a orillas del Pacífico y a orillas también del Mediterráneo, el Magreb, en toda esa zona. Bueno, soy una convencida de que los mundos se crean entre mundos, ¿no?, en el in-between, en ese lugar que es como la fractura, ese lugar que es el pliegue, ¿no? Y esa es la riqueza también de nuestras civilizaciones. Por lo tanto, este 6º Encuentro Internacional de Diálogo de Civilizaciones nos ofrece una oportunidad de diálogo, de ver cómo nos reconocemos como un nosotros, con todas las diversidades que eso significa. Y para nuestra casa central, para la Universidad de Chile, para nuestro rector, para nuestra vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Farideh Serán, ese es un mandato, ¿no? Y de propiciar estos diálogos. Así que, embajadora y todos ustedes, muy bienvenidos y bienvenidas. A continuación dejo con ustedes a la profesora Paz Milet García en representación de la directora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, profesora Dorotea López Giral, quien ofrecerá unas palabras también de bienvenida. Bueno, muy buenos días. Primero que todo quisiera disculpar a la directora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, que desgraciadamente no pudo estar aquí presente, pero ella me encargó darle a la embajadora y a todos los aquí presentes sus agradecimientos por la participación en este evento. Para nosotros es muy importante por dos motivos. Uno, por rescatar un tema fundamental como es la migración, y por otro, por continuar un trabajo que ya desarrollamos con anterioridad con la Embajada de Marruecos, ahora con
con usted como embajadora, y quisiéramos agradecer y invitarlo a todos a participar activamente en este encuentro. Muchas gracias. Gracias, profesora Millet. Para continuar con el programa, dejo con usted a la excelentísima embajadora del Reino de Marruecos, señora Kenza El Gali. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias a la Universidad de Chile de habernos permitido estar esta mañana entre ustedes. Gracias a mis colegas, excelentísimas y excelentísimos embajadores y representantes del cuerpo diplomático. Gracias a los profesores, al cuerpo docente, a los estudiantes, a los amigos y amigas. También es un gran placer esta mañana compartir con ustedes algunas reflexiones de parte del Centro Cultural Mohamed VI para el Diálogo de Civilizaciones, que este año coincide la celebración del encuentro o del 6º encuentro o foro de discusión, que es el foro sobre tema diálogo e migración. Y voy a decir por qué este tema de diálogo y de migración, que se compone también de dos términos esenciales y claves. En la concertación y en la reflexión, el diálogo se presenta para ofrecer soluciones y situaciones específicas a movimientos humanos. Aquí también quiero llamar la atención sobre la terminología que se mueve en el campo lingüístico alrededor de la palabra migración. Evocando el tema, se relaciona automáticamente el término fenómeno migratorio. La migración no es un fenómeno. Según el diccionario francés, el término fenómeno significa chose que surprend par sa nouveauté ou par sa rareté, es decir, una cosa que sorprende por su novedad o su rareza. Igual sentido tiene el término en el Diccionario Real Academia Española. Entonces, la migración no es ni nueva ni rara, sino que existió desde la antigüedad y arraigada en cómo está el ser humano en la antigüedad. Y según los textos religiosos, teológicos, Eva y Adán pues migraron y bajaron del cielo a la tierra. Para no parar en la migración de los pueblos de Moisés, Jesús, Noé, de Mohammed sallallahu alaihi wasallam y la famosa hijra de la Meca a Medina y otros movimientos más densos a lo largo de la historia y por varios motivos naturales y humanos. Segundo, reflexión con la aceleración de los desplazamientos, de la movilidad humana e migración. Las políticas no se quedaron brazos cruzados, indiferentes contemplando el hecho y no el fenómeno. El primer arma que fue utilizado para demonizar la migración y la movilidad fueron los medios de comunicación, algunos, no todos, y aquí digo, tachando este movimiento natural humano de avalancha, oleada, invasión, llegada masiva, reconquista, como hizo el profesor Bernabé López García, el español, hablando del retorno de los moriscos, hablando de la migración marroquí a España. Problemática, migración y delincuencia, migración y terrorismo y otros términos más. Pero por eso es necesario y urgente sentarse para reflexionar y dialogar sobre la migración con el fin de encontrar mejor salida al planeta y a sus pobladores. Marruecos, desde su lejana historia, ha sido cuna de encuentro de varias etnias, movimientos desplazados. Para no indagar en la historia remota, me refiero solo a los siglos XIV y XV, cuando la península ibérica expulsó a sus moriscos y a sus judíos sefarditas.
que se instalaron en tierras marroquíes y actualmente es tierra de tránsito de instalación de inmigrantes subsaharianos que, soñando con el Eldorado europeo, se confrontan con leyes securitarias del Estado Schengen que no les permite transitar a España o a otras tierras europeas. Por su posición geográfica, estratégica entre África y Europa, Marruecos tiene doble tarea: gestionar las fronteras, los flujos migratorios y garantizar los derechos humanos. Ante esta situación un poquito muy compleja, Marruecos tiene que asegurar también este paso por sus tierras y la necesidad de encontrarse obligado a encontrar unas soluciones. Aquí que Marruecos es el único país en África, si no digo en el mundo árabe también, que tiene una política migratoria que se dialoga desde la más alta esfera de la autoridad en el país, en el cual se implican el rey, el gobierno, los legisladores, los académicos, la sociedad civil y los individuos de manera espontánea e individual. Marruecos, que desde finales del siglo XIX y principio del XX conoció una migración de sus ciudadanos a países europeos. Casi 5 millones de marroquíes están en el extranjero. Se transformó en los años 80 del siglo pasado en un país de llegada o de instalación de los subsaharianos que lo utilizaban como país de tránsito, porque hubo el cierre del Estado Schengen. Llegaron a Marruecos migrantes, refugiados ecológicos y otros. Marruecos no es un país rico ni industrializado, pero es solidario y en su cultura florecen principios del respeto del derecho humano. Ante esta situación y la llegada de los migrantes subsaharianos, Marruecos optó por una nueva estrategia de inmigración y de asilo en el 2013. También después de la difusión del informe del Consejo Nacional de Derechos Humanos sobre los inmigrantes y derechos de sus familias, a sabiendas que Marruecos fue de los primeros que ratificaron el Convenio de Naciones Unidas relativo a la protección de los derechos de los inmigrantes y sus familias. En la composición de su gobierno, Marruecos dispone también de un ministerio encargado de los marroquíes en el extranjero y de los asuntos de la migración. Entre 2014 y 2015, Marruecos regularizó la situación de más de 50.000 inmigrantes, es decir, satisfacer más del 90% de las demandas, y los más que beneficiaron de esta regularización fueron mujeres y niños. Marruecos entonces desempeña un papel muy importante y activo en el escenario regional e internacional. Por unanimidad, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución que permitirá a Marruecos organizar los 10 y 11 de diciembre del actual año la conferencia de adopción del Pacto Mundial por las Migraciones seguras, ordenadas y regulares. Además también del Foro Mundial de Desarrollo que tendrá lugar en Marrakech el 4 y el 5 de diciembre, copresidido con Alemania y Marruecos. También en el 2018, sin olvidar también el foro parlamentario organizado por la Asamblea General de Marruecos, el Congreso, y también la Asamblea Internacional Parlamentaria, que es la OIP. Esto también en diciembre. El rey Mohamed VI pues, fue designado durante la 80ª cumbre de la Unión Africana, líder de la Unión Africana en la cuestión migratoria. Entonces, esta iniciativa liderada por Marruecos el mes de mayo pasado, hubo la creación del Observatorio Africano para la Inmigración y el Desarrollo con sede en Marruecos. La posición y la estrategia de Marruecos es clara y eficaz hacia la África y sus movimientos migratorios que tienen por objetivo alcanzar tierras europeas cuyos jóvenes perecen en la mayoría de los casos en desiertos. En el Sahel, zona tan conflictiva,
donde hay narcotráfico, donde hay trata, donde hay también venta de armas. Muchos de estos jóvenes están animados para alcanzar el Eldorado, estos jóvenes que se arriesgan la vida para ganársela, cuyo Mediterráneo se transforma en una tumba colectiva de espaldas mojadas y el desierto donde perecen y arecen estos jóvenes. Marruecos está decidido a apoyar, a tener una visión clara y única en la África, está ayudado para llevarla, y porque la cuestión migratoria nunca ha sido un problema, ni un conflicto, ni un fenómeno, sino un hecho humano al cual Marruecos está apoyando, como decía, desde la alta esfera, desde su rey, hasta el último ciudadano que está prestando apoyo y refugio al quien pasa. Estos inmigrantes subsaharianos, estos refugiados que han sido desplazados de sus tierras por varias razones ecológicas, guerras, pero también por penuria de riquezas. Y creo que los amigos marroquíes y también chilenos que van a intervenir aclararán varios motivos de esa inmigración. Les agradezco el haber estado aquí, les deseo la bienvenida, que aprovechemos todo de este foro de debate que pensamos que es necesario, anunciándoles, inshallah, que el foro del año próximo tendrá también por tema diálogo y género. Hasta el año próximo. Muchísimas gracias por haber estado y nos vemos muy pronto. Gracias. Muchas gracias, señora embajadora. A continuación daremos inicio a este encuentro con una mesa inaugural, para lo que invitamos a pasar adelante al excelentísimo embajador de Grecia, señor Yannis Sovas Mourousis, al representante de la Organización Internacional para los Migrantes, señor Carlos Baeza, al presidente de la Comisión Regional de Derechos Humanos de Agadir y profesor de la Universidad Ibn Sor Agadir, Marruecos, señor Mohamed Charef. Corresponderá moderar esta mesa inaugural al profesor de la Universidad de California, doctor Christian Ricci. Muy buenos días a todos y a todas. ¿Se me escucha, no? Sí. Bien. En primer lugar, voy a dar la... Eso. Ahí está. Muy bien. Le voy a dar la palabra al señor embajador de Grecia, aquí en Chile. Es el doctor Yannis Sovas. Muchísimos títulos, no los voy a mencionar uno por uno, pero conviene mencionar solamente tal vez el más importante, ¿no? Que es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de la Sorbona en París, Francia. Su charla de hoy tiene que ver con Europa y la migración. Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme a ese debate. Ya. Voy a pasar de los apelativos para ganar tiempo y porque tengo miedo de omitir o de equivocarme. Quería solo limitarme en 2 o 3 comentarios o observaciones, sobre todo desde un punto de vista europeo, un enfoque europeo. Antes de todo,
Una reflexión que parece un poco histórica o filosófica. Todos venimos de algún lugar. Nadie es completamente autóctono. El pueblo más antiguo de Grecia, los griegos dicen que son ellos mismos los griegos y se consideran como autóctonos, que dicen que siempre nosotros vivimos acá, no venimos de ninguna parte, siempre hemos vivido en esa roca en la extremidad de Europa, en las costas del mar Egeo. No hemos venido de ninguna parte, somos autóctonos, somos antiguos. Pues bien, eso es una teoría errónea, porque ellos mismos, los griegos, vinieron de alguna parte en algún momento determinado. Y ellos mismos confiesan que los dorianos o los iónicos vinieron el siglo 2000 años antes de Cristo. O sea, ellos tampoco son autóctonos. Y quiero decir que el pueblo que se considera más antiguo en Europa, o sea, los griegos, vinieron de alguna parte, de algún norte europeo de aquella época que no se sabía. Entonces, en ese sentido, todos somos extranjeros. Por eso esa teoría de ser autóctono, que es muy fuerte en Europa, es muy fuerte en los Balcanes, es muy fuerte, por ejemplo, en el debate intelectual entre intelectuales albaneses y serbios. ¿Quién estaba antes que tú en ese lugar tiene más derechos que tú que has venido después? Todo este debate erróneo, casi tonto, tenemos que meterlo al lado y hablar de los problemas reales. Miren, en las tragedias griegas siempre hay un extranjero, siempre hay uno que viene desde fuera. Edipo es un extranjero que va a Tebas para salvar la ciudad. Medea es una extranjera, es una bárbara. Bárbaro para los griegos es el que no habla griego, que habla un idioma que no se entiende, bárbaro, y entonces la palabra bárbaro significa extranjero, significa el que habla un idioma que yo no conozco, que yo no sé. No es una carga negativa. Entonces, dejemos de lado esta historia de quién es autóctono, quién es más antiguo, quién ha venido después, quién tiene más derecho, si tiene más derecho el que está en su casa y el otro ha venido después. Y el que está en su casa, ¿desde cuándo está en su casa? ¿Desde que su bisabuelo la construyó o hay un tartabuelo que vino de alguna parte él también y encontró otros que tenían otra casa? Bueno. Esto era una reflexión, digamos, casi filosófica o histórica para situar un poco las cosas. Ahora, vamos a ver el problema de forma más práctica. Enfoque europeo. Si no fuera por la guerra de Siria, el problema no estaría tan agudo para Europa. Europa vivía en su tranquilidad y en su felicidad. No se planteaba el problema si Europa estaba dispuesta a compartir una parte de su riqueza con alguna parte del mundo que vivía en la miseria y que quería escapar de la miseria. Eso no se planteaba. Y en un momento determinado vienen flujos de refugiados de Siria, que no era una migración, no eran migrantes, no eran trabajadores que buscaban trabajo, eran refugiados, huían la guerra. ¿Y qué pasa? Atraviesan Turquía, algunos se quedan en Turquía, otros se quedan en el Líbano, pero ellos, los refugiados, quieren ir a Europa, donde la felicidad, donde las condiciones de vida son muy buenas, donde se puede trabajar, se puede educar a los hijos. O sea, tienen una meta, llegar donde la gente vive mejor. Entonces, eso es la raíz de toda migración. Durante milenios, la humanidad vivió sin que uno sepa lo que pasa en otra parte. O sea, en África vivía la gente durante siglos y siglos y no sabía cómo se vivía en Europa. Ahora con Internet y con estos medios muy actuales,
una persona que, nacida en África, ha visto en la tele, ha visto en el cine y ve cada día por internet cómo se vive en París. Y entonces está comparando y se plantea el problema: ¿por qué yo vivo aquí en África, dentro del barro, no puedo comer, no tengo trabajo, hay enfermedades, no puedo educarme? Y el otro está en París disfrutando, tomando su café en los Campos Elíseos. Él sabe cómo se vive en otras partes. Eso no ocurría hace poco tiempo. No se sabía cómo se vivía en otras partes. O sea, un egipcio no sabía cómo vivía un ateniense en el siglo de Pericles. Y como lo sabe, ahora quiere ir a vivir él también de forma decente y disfrutar de todo lo que se está disfrutando en Europa, o sea, o en América. La raíz entonces de la migración es muy legítima. Cada uno quiere vivir mejor. ¿Qué hace Europa? Se considera como una torre, como un bastión, como un baluarte, que no quiere compartir su felicidad con otros, porque si vienen ellos habrá que compartir los hospitales, las escuelas, las infraestructuras. ¿Está dispuesta Europa a compartir todo eso? Pues la respuesta es ambigua. Por ejemplo, hoy hay un debate muy fuerte en Europa, un conflicto entre, por ejemplo, Matteo Salvini, ministro italiano, y Macron, el presidente francés. Salvini dice que mi país, Italia, no puede acoger toda la miseria del mundo que viene de África. Que vayan a España, que vayan a Francia, que vayan a otros países también. No tenemos las posibilidades de acoger toda esta gente. Y Macron se limita a decir, pues claro, los viejos valores de Europa, la democracia, la acogida del extranjero, la hospitalidad, la solidaridad. Pero cuando se trata concretamente de financiar los refugiados o los migrantes, porque para mí a la larga es lo mismo, ahí los gobiernos lo piensan 2 veces y 3 veces. O sea, en el fondo, bajo las palabras teóricas de acogida, de solidaridad, de compartir cosas, de los valores europeos que hay que compartir, se puede vislumbrar una actitud un poco con menos disposición de acogida. Y eso se ve, por ejemplo, en el financiamiento. El debate europeo, entonces, se limitó de forma muy técnica en cómo se hace el reparto en cuotas en varios países de los que venían en un primer tiempo de Siria y de los demás, de África, de los subsaharianos, etc. O sea, la idea genial, hay que repartir esta gente por todos los países europeos. Pues ni siquiera eso se hizo, porque países de centro de Europa, como República Checa, Eslovaquia, menos Austria, Polonia, no quieren. Dicen, el problema es de los griegos o de los italianos o de los españoles que están ahí en la frontera de Europa con Asia o con África. Nosotros estamos muy protegidos dentro de Europa. No iban a venir nunca ellos. Pues toda la carga de la acogida lo tienen que sufrir los que están en las extremidades de Europa. Eso es el nivel del debate europeo hoy.
O sea, los centroeuropeos que no quieren. Y los italianos, los griegos, están obligados a acoger, porque ellos es el paso obligatorio para la meta de esa gente, que es Alemania. Alemania acogió más de 1 millón de refugiados sirios, al principio con selección, o sea, los profesionales, los que tenían buen nivel, los que eran médicos, profesores, y luego a más gente. Conclusión de todo eso. No hay que creer las apariencias y lo que escribe la prensa. Hay que ver las cosas de forma muy realista, encontrar la manera de pasar de lo teórico, que es la solidaridad con los pueblos pobres y con los refugiados y con los migrantes, a las soluciones prácticas, o sea, financiar las escuelas para los hijos de inmigrantes y no dejarlos así, sin educación. Y esto son políticas públicas concretas que yo no estoy seguro que la Unión Europea esté dispuesta a financiar. Por eso ya esta teoría de las cuotas en varios países, que hay que distribuir la carga, ya es una carga, o sea, algo que nos molesta, ¿no? Es una carga. Estoy terminando. Con lo último, yo vivo en Chile los últimos 2 años, llevo 2 años en Chile. Chile es un país hecho de migraciones sucesivas, ¿no? Como Estados Unidos, un crisol que venían de todas partes. No tienen esa idea fija de los europeos que nosotros estábamos aquí autóctonos y vienen ellos a compartir nuestra riqueza. No, aquí eso se hizo con migraciones sucesivas. Pues bien, incluso aquí en Chile, país de migración por excelencia, se dice, sí, claro, hay que acoger nuestros hermanos venezolanos, hay que ayudarles, pero de forma ordenada, de forma organizada, que tengan pasaporte, incluso los hijos, o sea, se encuentran formas técnicas para mitigar el principio de la acogida total y absoluta de nuestros hermanos venezolanos, que además hablan el mismo idioma. No son como, por ejemplo, los sirios, eran musulmanes, hablaban árabe, no tenían nada que ver con Alemania. O sea, la dificultad de integración era mayor. Aquí los venezolanos son hispanoparlantes, saben mucho, se pueden incorporar más fácilmente. Y luego otro problema último, ¿para cuánto tiempo ellos quieren instalarse, afincarse en Brasil, en Colombia o en Chile? No se sabe. Ellos, lo más probable, después de algunos años, vuelvan a Venezuela. No se van a quedar toda su vida. Entonces hay que adaptar las políticas públicas a la inmigración y ver el fenómeno de una forma más histórica, con más solidaridad en la práctica, no teóricamente. La experiencia europea, el enfoque europeo es que todas las políticas de integración de los refugiados migrantes de África y de Oriente Medio fracasaron. Es un fracaso la política europea. No hay que imitarla, porque Europa en eso fracasó. Europa, la región más rica o una de las más ricas del mundo, son 500 millones solo en la Unión Europea, 500 millones, y no pueden absorber a 3, 4 millones de pobres. No es que no pueden, no quieren, no tienen esa política, no les gusta compartir lo que están viviendo ellos
el modo de vida europeo occidental. Si lo quisieran, para este pequeño número de 5 millones no habría problema, lo hubieran hecho. Perdón por hablar de forma poco diplomática y muy cruda, pero yo he dicho lo que estaba pensando. Gracias. Muchas gracias, señor embajador Chovas. Ahora toca el turno a nuestro próximo invitado, el señor Carlos Baeza, de la Organización Internacional de las Migraciones, y su ponencia se titula El contexto migratorio general y en particular Chile. Adelante, doctor. Sí, cómo no. Bien. Buenos días a todos, todas. Embajadora, muchas gracias por la invitación. Y primero que nada, a nombre de nuestro jefe de misión, Norberto Girón, que nos pidió expresamente hoy día estar acá, le mando los cordiales saludos para también nosotros hacernos presentes en este diálogo. Así que lo dejo a nombre de nuestro jefe de misión, don Norberto. Bien, a lo que nosotros nos pidieron, básicamente contextualizar algunos elementos, sumar cifra al debate, poder dialogar un poquito con respecto a lo que está pasando en el tema de las migraciones en contextos generales, pero también obviamente lo que está pasando en Chile con algunas apreciaciones y algunos puntos con respecto básicamente a algunas cifras y también un poco los desafíos que se generan desde el debate migratorio, que hoy día en Chile además está en un bullante escenario, ¿no? Estamos con varias acciones por parte del Estado a través de su gobierno, a través de varias acciones. O sea, no es menor hoy día que una de las primeras medidas que toma apenas asume la nueva administración tiene que ver con temas migratorios. O sea, hay una señal clara con respecto a lo que está pasando y que obviamente hoy día mantiene un diálogo particular en donde ha sido común ver en la prensa intercambios de cartas, columnas entre el mundo de la sociedad civil y entre los representantes del gobierno, en la cual obviamente hay visiones distintas y encontradas con respecto al tema migratorio, obviamente hablando de estos dos polos. Obviamente hay muchos matices entre medio, pero más bien tiene que ver con eso. Y la idea es poder, esta ponencia muy breve, es poder ir intercalando algunos comentarios con respecto al tema. Desde lo general, entender que la migración, desde que tenemos registros sistemáticos de la migración en el mundo, se ha mantenido más o menos en los niveles del 2%. Hoy día, el último dato que estamos compartiendo a través de Naciones Unidas, estamos a través de un 3,3% de la población mundial está en esta condición de migrante. Se habla que hoy día estamos acercándonos más bien al 4,5%, las cifras que hoy día se están presentando, pero hay que obviamente darle una vuelta todavía para poder afinar esos detalles, pero más o menos ese es el nivel mundial en la cual hoy día nos estamos encontrando en el tema migratorio. Si uno lo coloca más en concreto y en algo muy gráfico, 1 de cada 30 personas en el mundo hoy día es migrante y está en esta condición. Entonces, más o menos esa es la cifra de lo global. Y eso es lo que tenemos más bien en términos históricos, pero históricos de lo que viene y lo que hoy día tenemos desde el 2015 en adelante. Pero aquí, en este mapa, me quiero centrar y me quiero quedar un poquito detenido para entender que el tema migratorio, así como lo dijo la embajadora, como lo dijo el expositor anterior, el tema de la migración es parte de la condición del ser humano
desde siempre, desde que somos y nos hemos estado caracterizados por movimientos constantes. Pero obviamente los movimientos han ido cambiando, se han ido trasladando y hoy día se ha ido acrecentando una mirada bien particular con respecto al tema migratorio, y que nosotros como ONU Migraciones básicamente lo que queremos es justamente también poner en el tapete, que tiene que ver con los conflictos y obviamente también los desastres naturales. Hoy día estamos hablando más de 30,6 millones en el 2017 se movieron por esta realidad, y a nivel mundial. Es decir, hoy día tenemos no solamente la migración laboral, no solamente la migración por el tema del refugio, por arrancando de ciertos conflictos por la guerra, sino también tenemos el cambio climático, como ha ido afectando y ha ido generando un movimiento y desplazamiento de personas, no solamente de migración internacional, sino también migración interna. Las sequías, las inundaciones cada vez más recurrentes, las temporadas de mucho calor, que hace poco Europa, el hemisferio norte estuvo afectado justamente. Estamos viendo acrecentado este tema que está haciendo que la gente se esté moviendo. En Chile tenemos una zona donde tenemos una sequía ya constante, en donde también está generando esta idea de empezar a moverse internamente. La migración entonces ya solamente no tiene que ver con que la gente está buscando mejores condiciones de empleo, no solamente está arrancando un conflicto, sino hoy día cada vez más los desastres naturales están moviendo gente en el mundo, lo cual obviamente nos pone nuevamente en el tapete con respecto a qué política de inclusión, de integración tenemos que mirar cuando vemos el tema de la migración. Algunos datos de Chile que es importante siempre tener en cuenta para poder contextualizar. Y en este sentido siempre es bueno recurrir al censo porque es el dato más fidedigno que tenemos de base, porque todo lo demás que tenemos son cruces a través de proyecciones del Departamento de Extranjería, que tiene también sus peros metodológicos con respecto a la contabilidad por el tema de los actos administrativos que ahí se cuentan, digamos. Entonces, y obviamente uno lo que hace es tener línea base como los datos del censo para después ir proyectando justamente a través de cifras del Departamento de Extranjería algunos elementos. Y aquí nos arrojan que hoy día el 4,3% de la población en Chile es migrante según datos del censo. Los países OCDE tienen en promedio un 13,5% en promedio con respecto al tema de porcentaje de migración. Y en Chile se mantiene en este número. ¿Qué dice el Departamento de Extranjería? Que estamos, y lo digo en un dato que lo arrojaba ayer Álvaro Belolio, en un lanzamiento de Impacta Migraciones, que es una iniciativa que tomó el Departamento de Extranjería, hablaba de 1.100.000 migrantes. Esas son las proyecciones del Departamento de Extranjería, y que habla que al final de la década posiblemente el 10% de la población migrante, perdón, la población en Chile va a ser migrante. Son las proyecciones que él está haciendo desde el Departamento de Extranjería y que ya ellos están empezando también a dar a conocer. Entonces lo que termina uno jugando con estas cifras, en el buen sentido de la palabra, ¿no?, para poder entender y contextualizar el tema migratorio de cómo está. Dato importante de los países de nacimiento, Perú encabeza los países con respecto a la nacionalidad de la gente que está en Chile. Colombia, Venezuela se rescata como un dato importante en el último tiempo, lo logra captar el censo, este movimiento de población venezolana. Aparece la Argentina y aparece recién la haitiana en el 8,4. Y cuando hacía alusión la embajadora con respecto al tema de la prensa, parece que mucho tiempo en Chile las únicas migrantes que habían eran haitianos. Y lo que nos encontramos en la prensa y en todos los debates era la migración y Haití. Y todo era Haití. Y nos olvidamos de todo lo demás. Entonces, todas las grandes soluciones que se implementaron en el tema migratorio tenían que ver con traductores. Y con eso estábamos súper bien y con eso resolvíamos el tema de la migración. Entonces, cuando uno habla sobre eso y damos cuenta que las cifras de Haití, si bien ha habido un aumento importante y creció, recién está en un nivel mucho más atrás de los otros que obviamente están en un nivel en el sexto lugar, con un 8,4 según datos del censo. Además, una migración haitiana que en el último tiempo se ha ido invirtiendo en torno por diferentes acciones. Primero, porque se corta la línea aérea que venía el vuelo directo desde Haití, de Puerto Príncipe a Santiago. Se elimina esa línea aérea que dejan de venir los haitianos, y además ciertas medidas administrativas, que la más importante es el visto consular para la población haitiana, en la cual tienen que pedir y acercarse al consulado para antes venir con una
visa de turista a Chile, que es un requisito que tienen que venir. Obviamente eso impacta en que la gente no puede simplemente venirse. Y lo segundo, a raíz de ese elemento, empieza toda una política también de una visa de reunificación familiar que se estableció por las nuevas autoridades. Pero lo que tenemos en los últimos 3 meses es más bien haitianos que están entrando, son más los haitianos que están saliendo. Entonces, en los últimos 3 meses se ha estado invirtiendo la entrada de migración haitiana en el país. De hecho, hoy día se está hablando de un programa de retorno de migración haitiana, justamente que la duda que nos representa a nosotros como Organización Internacional de las Migraciones es si eso es simplemente comprar un pasaje y que la gente se regrese, o tiene que ver con un programa realmente que acompañe ese proceso de manera sistemática para poder hacer un retorno protegido en todo ámbito de cosas. Es una consulta que uno tiene el duda porque hoy día no tenemos. La comparación que se pone, el plan de retorno que se inició particularmente, ponían el ejemplo de España como un ejemplo exitoso, y cuando uno lee la literatura, todo el programa de retorno de España, particularmente que estuvo con la población ecuatoriana en algún momento, las cifras no nos mostraban, cuando uno analiza al final, para el público que ellos tenían pensado a lo que se llegó. Entonces, también yo creo que es un tema que invito a estar mirando y analizando con respecto a las políticas de retorno que eventualmente se pueden dar, y como OIM vamos a estar monitoreando también y observando con respecto a eso. Las regiones que tienen mayor población migrante hoy día, en Santiago está la región metropolitana con un 7,1%, Antofagasta, Tarapacá y Arica, Parinacota, que tiene que ver como el porcentaje de población migrante que está posicionada hoy día en el país. Los migrantes reproducen básicamente hoy día la concentración demográfica que reproduce Chile. No tiene nada muy distinto. O sea, donde están los puestos de trabajo, donde están los puestos de servicio, están ubicados los migrantes. A nosotros, como OIM, tenemos una suboficina en Antofagasta, y hace 2 semanas estábamos justamente en un seminario con empresa privada y también con gente de la organización de municipalidades, y hablábamos de este tema de la migración, un tema que ellos ya venían dando hace mucho rato, y discutíamos justamente este tema de la gente que llega a un lugar. Y lo discutíamos y decíamos, ¿cómo quieren que no llegue gente a Antofagasta cuando es el polo minero que tiene, por años, arrastró a mucha gente, no solamente por la minería, sino por todos los servicios, en donde en Antofagasta no se construyen viviendas sociales hace como 15, 20 años. ¿Dónde va a vivir la gente? En los campamentos. O sea, se va a iniciar por un tema de uso de tierra, uso de espacio, de constitución de ciudad, de cómo se van obviamente ubicando esas personas migrantes. Y justo fue muy curioso porque a raíz de ese día, al otro día que nosotros nos venimos, se hizo muy famoso un cartel, ¿no?, que puso la municipalidad de Antofagasta diciendo que el tema de los hoyos o eventos que le llaman en la calle, no me acuerdo qué otro tema era, y la migración no son un tema municipal. Claramente que generó un rechazo fuerte en redes sociales, particularmente porque lo que discutíamos un día antes en un seminario con la gente, los funcionarios de las municipalidades, era justamente cómo los gobiernos locales tienen una acción mucho más concreta y más directa con la población migrante, incluso que a nivel central. Entonces ahí estamos discutiendo con respecto al tema. Nosotros como OIM tenemos el programa Migrante en las Ciudades, está el sello migrante que hace también el Departamento de Extranjería con respecto a los gobiernos locales. Hay acciones concretas, pero todavía falta desarrollo, faltan más insumos para justamente ir viendo y sobre todo evaluando las políticas locales que se están aplicando con respecto a eso. Algunos determinantes de los movimientos migratorios, simplemente agregar que la migración que se da desde que, como lo decía yo hace un rato, desde el origen propiamente del ser humano, tenemos asimetrías a nivel regional y global, tenemos desigualdades demográficas, tenemos liberación de corrientes de bienes y capitales, tenemos demanda creciente en los países desarrollados de servicios de bajo nivel de especialización, tenemos crisis económicas y sociales, vínculos históricos y culturales, inestabilidad política y conflictos recurrentes, desastres naturales y degradación ambiental. En definitiva, los determinantes por migración tienen una amplia gama de causas por la cual la gente se puede mover, se puede desplazar, se puede estar constantemente buscando un nuevo horizonte, una nueva instancia. Hoy día tenemos el referente más fuerte en la región, que es el tema venezolano, que hoy día está afectando a la región, que es un tema importante para Naciones Unidas y particularmente para
ONU Migraciones o OIM, es un tema relevante. Tenemos un plan regional de acción hoy día que estamos ejecutando desde Colombia. Estoy tomando básicamente ese eje desde Colombia a Chile, llegando a Argentina, pero también esto está en muchos otros países, en Brasil, también en México, en Centroamérica, mirando el tema de la migración venezolana, pero no solamente mirando, sino actuando. Hoy día se habla de 2,3 millones de migrantes venezolanos fuera. Es el flujo más grande que tenemos de movimiento migratorio en el cono sur. No tenemos otro registro cercano en la cual tengamos este flujo de movimiento, en la cual tendríamos que prestar hoy día, prestando asistencia humanitaria en frontera, cosa que no teníamos hace 3, 4 años atrás. Hoy día OIM junto con ACNUR y junto con otra agencia, UNICEF, por ejemplo, estamos prestando asistencia a través de las fronteras, en Tumbes, por ejemplo, en Perú, con albergues, kit de alimentación, kit de medicina, orientación, aspectos que hoy día no estaban. Hace 2 días, o entiendo 2 o 3 días, se reunieron en Quito, Ecuador, justamente para hablar este tema. Y me recordaba por el expositor anterior que hablaba justamente de las cuotas. Ahí salió nuevamente el tema de las cuotas, de cómo nos repartimos a los migrantes venezolanos en el continente, como un eje de articulación, de solución a este tema que está afectando. Creemos necesario desde toda índole de por qué la gente se mueva, y particularmente en el tema venezolano, creo que hay que mirarlo, y yo lo venimos repitiendo fuertemente. Primero, no perder el enfoque de derechos humanos, que es fundamental para poder acercarse justamente con esta mirada. Es una migración que todos los datos que nosotros estamos recabando a través de diferentes dispositivos en la región, y Chile igual no escapa a ello, estamos recopilando información, todo nos dice que la migración venezolana es generar una migración, como bien decía el profesor, tiene la intención de retorno en el corto plazo. O sea, ellos ven ciertas mejoras en el país y ellos tienen las ganas de volver, no manifiestan una intención de estadía a largo plazo. Eso también implica las soluciones. Por ejemplo, cuando uno empieza a ver el tema habitacional para la población venezolana, no puede pensar en la figura de la casa propia como única solución. Tiene que ver instancias, obviamente, que son más transitorias, entendiendo las dinámicas propias de la migración. La migración no es uniforme, la migración no es la misma, entendiendo la migración para la población haitiana, peruana, venezolana, colombiana. Tiene diferencias con respecto a su proyección, tiene diferencias con respecto a su estadía, tiene proyección con respecto al trato que reciben. Y es muy distinto porque, por ejemplo, lo que hemos recibido nosotros a través de los datos que hemos recopilado a través de OIM en la región, hay manifestaciones fuertes en Brasil con el tema de rechazo a la población venezolana, con manifestaciones violentas hoy día que han aparecido, pero cuando uno lo lleva a Chile, por ejemplo, en Perú también ha aparecido, uno lo tiene en Chile todas nuestras personas que hemos encuestado y entrevistado no nos manifiestan el tema del rechazo como un tema central en el tema migratorio. Estoy hablando de población venezolana. Entonces, obviamente, la política tiene que ver con otra línea de acción. Y para ir cerrando, ¿hacia dónde debemos caminar? La Agenda 2030 sobre el Pacto Global para las Migraciones, que justamente hablaban que se va a hacer a fines de este año, para poder justamente ya empezar a cómo le damos forma a esta declaración, cómo bajamos a esa instancia. Migración ordenada, segura y regular como un elemento central. ¿Cuál es el problema de esto y cuál es la crítica que uno recibe? Claro, que es un concepto, está ahí. ¿Cómo la bajamos? ¿Cómo la hacemos realidad? ¿Cómo ponemos en definitiva los recursos para que eso obviamente se pueda ejecutar de esa manera y no solamente sea declarativo? La gobernanza de las migraciones, que implica justamente varios actores hoy día conviviendo y conversando con respecto al tema de la migración para poder mirarla con una proyección y con un enfoque de derechos humanos. Y por último, una cultura de acogida, que es lo que venimos diciendo también desde OIM, cómo propiciamos espacios de acogida a la población migrante en general, con sus diferencias, obviamente, y que implica un desafío ético-político, por ejemplo, en el tema de la interculturalidad como un elemento central. Creemos que es fundamental caminar ahí y, bueno, en ese contexto dejamos espacio, obviamente, para después las demás ponencias y, obviamente, abrir el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Baeza. Y procedemos ahora a nuestro ponente invitado de la Universidad de Agadir. Es el doctor Mohamed Sharef,
presidente de la Comisión Regional de Derechos Humanos de Agadir, urbanista, experto en el campo de las migraciones, de la movilidad de las poblaciones y de la habilitación urbana. Es doctor en Geografía por la Facultad de Urbanismo de la Universidad de Poitiers y doctor en Ciencias de la Universidad Libre de Bruselas. El título de su ponencia será el rol y la posición del Reino de Marruecos ante las políticas migratorias a nivel continental y mundial. Adelante. Gracias. Gracias. Yo no hablo muy bien español. Como tengo mucha admiración y respeto de la lengua de Cervantes, prefiero hablar con la lengua de Voltaire. Mais yo a la traducción simultánea. Merci, muchas gracias, señor presidente. Entonces, en el marco me ha sido propuesto de hablarles del lugar y el rol del Royaume de Maroc dans les politiques migratoires a nivel continental y mundial. Sí, sí, no. Voilà, c'est bon. Non, c'est bon. Pour gagner du temps pour elle. Okay. Donc cela dit, je vous rassure, je n'ai pas la prétention de parler ni de l'immigration marocaine, qui est très importante, puisqu'il y a plus, comme il a évoqué tout à l'heure Madame l'ambassadrice, plus de 5 millions de Marocains qui vivent de par le monde, ni de politique publique marocaine, parce que c'est une thématique qui est très longue, mais je vais... No tengo la pretensión de hablarles de las políticas migratorias, sino tampoco de las políticas mucho más extensas, porque es un tema mucho más extendido, sino que... Ni du rôle important que joue le Maroc au niveau continental, au niveau de l'Afrique, sur ce dossier en particulier. Y no hablar tampoco del rol del Marruecos desde el punto de vista continental, sino que desde el punto de Marruecos propiamente tal. Comme vous en doutez, c'est un travail qui nécessitera beaucoup de temps, d'énergie et de moyens. Es un trabajo que necesita mucha energía, muchos medios. Vous en doutez, je ne dispose ni de l'un ni de l'autre. Y ustedes evidentemente saben que no tengo ni uno ni el otro. Ni moi, je pense, et je fais confiance à Madame l'ambassadrice et ma collègue, qui connaît bien cette thématique, il y aura une publication et on pourra prendre le temps de développer les points qui vont être évoqués. Yo me voy a basar entonces en las palabras que dijo mi embajadora y estoy seguro que habrá una publicación y podremos discutir mucho más extensamente sobre este tema. Si je veux me limiter, d'en faire ici la somme, yo solamente pour échanger avec vous quelques brèves réflexions, solo quiero intercambiar con ustedes algunas breves reflexiones, soumettre à votre perspicacité, sagacité et critique quelques réflexions. Y voy a someter a ustedes algunas críticas, algunas reflexiones y algunas perspicacias también sobre este tema. Toutefois, au préalable et dans le temps qui m'est imparti, y sobre todo tomando en cuenta el tiempo que me ha sido determinado para realizarlo, je tiens à féliciter vivement les organisateurs, à savoir le Centre culturel Mohamed VI des dialogues des civilisations à Coquimbo. Entonces quiero felicitar a todas las organizaciones que organizaron este coloquio, esta conversación, el Centro de Coquimbo, Mohamed VI, la Embajada de Marruecos, au Chili, en Chile, et l'Institut d'études internationales de l'Université de Chili, y el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, de m'avoir permis d'aborder cette thématique dans le cadre de cette rencontre ô combien important. Y permitirme entonces participar en este coloquio en el marco de esta discusión que es realmente muy importante. Donc merci profondément à tous mes collègues à l'origine de cette initiative fort louable. Y entonces le quiero dar una vez más las gracias a todos mis colegas que han participado en esta actividad que realmente es muy loable. Merci tout particulièrement à vous, Madame l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Chili. Y particularmente a la señora embajadora del Reino de Marruecos en Chile. Et je le sais, et je le dis sans complaisance, vous agissez sans relâche pour consolider et intensifier les liens et la création de nouvelles possibilités. Y yo digo que efectivamente usted está creando lazos muy intensos y profundos para poder realizar las actividades posibles. Merci infiniment de m'avoir associé à cette manifestation scientifique. Y muchas gracias por haberme asociado a esta manifestación científica. Donc cette rencontre ô combien symbolique et d'une très grande importance dans la consolidation des rapports entre non seulement le Royaume du Maroc, mais aussi entre le continent latino-américain et l'Afrique. Este encuentro tiene una importancia mayoritaria capital no solamente con el Reino de Marruecos, sino con África, con el continente y con Chile.
Comme vous le savez, nos deux pays, en dépit de l'éloignement géographique, Y ustedes saben que ambos países, a pesar de la distancia o la lejanía geográfica, s'illustrent aujourd'hui par le développement d'une coopération efficiente y se ilustran con el desarrollo de una cooperación et un eficiente engagement exemplaire pour la démocratie et les droits de l'homme. y un compromiso ejemplar para los derechos humanos. Et je me réjouis parce que la présidente actuelle de droits de l'homme au niveau des Nations Unies, c'est quelqu'un que vous connaissez tous, Y une chilienne. entonces estoy muy feliz también de decir y destacar que la representante de los derechos humanos es una persona chilena que ustedes también conocen muy bien. D'ailleurs, ces valeurs dont nos constitutions sont les garantes. Y en ese caso, los valores de nuestras constituciones son los garantes. Et au-delà donc des dimensions politiques et économiques, le succès de la richesse de ce partenariat se mesure aussi Y en el marco de este éxito de intercambio se basa y se fomenta la cooperación dans la sphère de recherche scientifique en la esfera de las investigaciones, de la aptitudes científica y de los intercambios culturales et des échanges culturels et universitaires. Culturales y universitarios. Pour preuve, donc le Centre culturel Mohamed VI des dialogues des civilisations, el Centro Cultural de Civilizaciones qui Mohamed est, VI, sans erreur de ma part, unique au niveau du continent, dans les relations entre l'Afrique et l'Europe, sur le continent, vous me corrigez. A lo mejor ustedes me van a corregir, pero creo que no hay otro centro que tiene esa característica. Si me estoy equivocando, ustedes me corregirán, pero es el único que existe de intercambio de comunicación entre Chile Tissent des y liens étroits avec le Chili. Y entonces ellos tejen relaciones muy estrechas con Chile. Pour à la fois, et c'est logique, faire connaître les valeurs et la culture marocaine, qui est très riche. Por una parte es muy lógico, es hacer conocer y valorizar la riqueza marroquí, que efectivamente es muy rica. Mais il encourage aussi le rapprochement entre les deux cultures, Y entonces también está tratando de acercar el acercamiento entre ambas culturas, entre les deux continents, entre los dos continentes, et consolide au-delà les relations sud-sud. y consolidar, más allá de toda esta relación, la relación sur-sur. Faut-il le rappeler, il y a des liens migratoires et identitaires séculaires avec l'Afrique. Hay que recordarlos, hay ciclos migratorios o lazos migratorios seculares con África. Estoy hablando del continente. Je parle du continent latino-américain. Estoy hablando del continente latinoamericano y de África. Et un intérêt croissant des chercheurs. Y un interés creciente e importante de los investigadores. Et un partage de notre savoir mutuel pour mieux nous connaître. Y un intercambio de nuestro saber para mejor conocernos o conocernos mucho mejor. Donc, pour résumer, tout à l'heure, Madame l'ambassadrice, dans son intervention, elle a abordé la question, l'importance de l'immigration internationale. Entonces, para resumir un poco la idea que ha presentado muy bien nuestra embajadora, es la política o el tema de la migración. Je ne me rappelle plus qui disait que tous, autant que nous soyons et qui que nous soyons et où nous soyons, nous sommes tous des immigrés. Entonces, no recuerdo muy bien quién dijo, pero donde quiera que estemos, quienes seamos o como seamos, de una u otra manera somos todos inmigrantes. Même nous ici dans cette salle, Inclusive nosotros mismos en esta sala, nous sommes tous des immigrés. Il y a juste la date d'arrivée qui change. somos todos inmigrantes y lo único que va a modificar o cambiar es la Si fecha nous en la que prenons se le llega. cas du Chili de 1810, la date de l'indépendance à nos jours, Por ejemplo, si on va tomamos trouver les vagues entonces, d'immigration mutuelle. si nosotros, por ejemplo, tomamos la data o la fecha de 1810, que es la creación de Chile, vamos a poder entonces encontrar todas las olas o las corrientes migratorias que han existido desde ese minuto hasta ahora. Il y a ceux qui sont venus d'eux-mêmes, Y los que van a venir mañana, il y a d'autres qu'on a fait venir dans le cadre de l'Agence y los otros que générale de la colonisation. y los otros que ya vinieron quizás cuando se gestó la civilización, la colonización. Il y a d'autres Chiliens qui sont partis pour des raisons économiques ou politiques, Hay otros chilenos que también se fueron por razones políticas o económicas. selon les constances Son las constantes, politiques et économiques. siempre tomando en cuenta las constancias Donc, c'est políticas un y económicas. mouvement perpétuel. Es un Et ça, c'est au niveau mondial. movimiento que es perpetuo y eso se replica en el mundo. Et pour preuve, donc, le Centre culturel Mohamed VI des dialogues des civilisations Y entonces, como prueba de eso, el Centro Cultural de Diálogos y de Civilización Mohamed essaie VI d'aborder cette question de rapprochement, de compréhension entre les cultures. trata entonces de acercarnos este concepto de movimientos, de culturas, de migración. Car plus que jamais, sur notre planète, le débat public très crispé et tendu Porque más que nunca o actualmente el tema de la migración está mucho más crispado y tenso. Es más tenso y crispado que nunca. ça a été évoqué par Monsieur l'ambassadeur
de Grèce, qui est une position particulière au niveau de l'Europe. Y también fue evocado por el embajador de Grecia, que nos acaba de presentar una posición bastante particular, sobre todo con respecto a Europa. Donc, hélas, le débat se focalise d'une manière âpre sur la place de l'immigration dans les pays d'installation ou de transit. Y entonces, efectivamente, este tema se instala como un tema bastante áspero o ácido sobre los países, ya sean de instalación o de tránsito en la migración. Un débat souvent uniquement idéologique. Es quizás un debate únicamente ideológico. Fréquemment basé sur des préjugés. Frecuentemente basado sobre prejuicios et entièrement déconnecté de la réalité. Y completamente desconectado de la realidad. Preuve, le collègue de l'OIM, il vous a présenté la situation mondiale. El colega de la OIM nos presentó la situación mundial. Et vous l'avez constaté comme moi, il y a environ 258 millions d'immigrés actuellement, ce qui représente à peine 3,3% de la population. C'est négligeable. Entonces, ustedes como bien pudieron ver las cifras que él nos presentó, sigue estando la constancia del 4% de migrantes en el fondo, y es un tema efectivamente que está siendo descuidado, que hay que tratarlo. Il l'est d'autant plus que même les régions relativement préservées jusqu'à présent, inclusive hasta las zonas que están mucho más preservadas actualmente, contribuent à cette crise. Contribuyen, entre comillas, a esta crisis. Je dis crise entre parenthèses parce qu'il est supposé. C'est l'impression de crise qui donne la crise. Est-ce qu'il y a une vraie crise? Ça, c'est autre chose. E insisto sobre este tema entre las comillas o paréntesis porque efectivamente es la sensación de estar en una crisis lo que genera realmente es una crisis. Esa como actitud de pensar que hay una crisis. Donc cette crise ou sensation de crise politique et morale esa sensación de crisis política o moral, esa sensación que existe en permanencia, se manifieste notamment par la crise qu'on appelle, entre parenthèses, vénézuélienne. Entonces, que ha sido manifestada o que la podemos aclarar con lo que se dice, entre paréntesis nuevamente, la crisis venezolana. Vous avez suivi comme moi ce qui s'est passé au nord du Brésil, à Pacaraima. Y ustedes seguramente están al tanto de lo que pasó en el norte de Brasil, en Pacaraima es la región. De même que le blocage qui s'est fait partout. Es lo mismo que el bloqueo que se está generando en todas partes. Et on ne peut que féliciter les organisateurs qui avaient une vision, une prévision, parce qu'aujourd'hui même, au moment où on est en train de parler, je crois 13 pays de l'Amérique latine, à Quito, en train de parler de la même thématique. Y entonces es muy importante valorizar una vez más Chile, el trabajo que han hecho las personas que han organizado este coloquio, porque se está discutiendo sobre ese tema actualmente en Quito. Aussi, je reste persuadé pour cet axe. Y yo personalmente estoy convencido que sobre este eje de actividad, comme pour d'autres axes, como otros ejes también, nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. Tenemos mucho que aprender los unos de los otros. D'où le travail, l'importance de travailler ensemble. Y es por eso que siento que es muy importante que trabajemos en conjunto. Je parle des universitaires avec une volonté commune pour initier éventuellement des projets de recherche communs. Y entonces estoy hablando efectivamente desde el punto de vista universitario para que con los investigadores empecemos a realizar productos o proyectos de investigación común. Et je crois à notre présence aujourd'hui en tant qu'universitaire à l'Université du Chili. Je salue Madame la Présidente qui est avec nous tout à l'heure. Y entonces soy muy consciente de que nuestra presencia aquí desde el punto de vista universitario, estar presente en esta universidad, y me permito saludar a la Presidenta que está aquí presente, est un indice précurseur de cette volonté commune de construire des ponts entre nos deux institutions. Y es efectivamente un índice o un buen indicio para poder crear puentes de comunicación entre nuestras instituciones. C'est pourquoi je me dois de réitérer mes remerciements aux organisateurs. Y es por eso que quiero una vez más agradecer la invitación a los organizadores. Et je mesure l'énergie, le temps, l'effort que vous et vos équipes ont dû déployer pour rendre cette rencontre possible. Donc encore mille merci. Y entonces, una vez más, les quiero dar las gracias porque soy muy consciente de toda la energía, el tiempo y la participación que han debido realizar ustedes, así como los equipos que los sostienen para la organización de esta actividad. Que cette thématique soit choisie par le Centre Mohamed VI des dialogues des civilisations est pour moi significatif à plus d'un titre. Y entonces quiero decir que el tema de la migración haya sido elegido por el Instituto Mohamed VI es para mí efectivamente un tema doblemente significativo. Et je vais vous rappeler quelques petits points, juste pour vous situer. Quiero citar algunos puntos solamente para contextualizarlos.
Effectivement, comme il l'a dit Madame l'ambassadrice tout à l'heure, tout au long de son histoire, le Maroc a intégré des vagues et des vagues d'immigrés. Y entonces, tal como lo dijo nuestra embajadora, Marruecos siempre ha permitido la integración de muchas olas migratorias, muchas presencias migratorias. On était considéré comme un Finistère dans le sens géographique, c'est-à-dire le bout du monde pour les Africains. Éramos considerados nosotros como el Finisterre o el fin del mundo para el continente africano. Et c'était un carrefour de liaison. Y era una especie como de carrusel de contactos, un Et si vous pasaje faites de une contactos. coupe longitudinale sur le Maroc, vous allez trouver tous les types, les races, les blancs, les noirs, et c'est une mixité. Y entonces en Marruecos se podrán encontrar todos los tipos o los fenotipos, los blancos, los morenos, los chinos, etcétera, todas Avec las formas que existen. Souvent donc des intégrations des communautés de religions différentes. Eran las integraciones de las colectividades, de las comunidades y las religiones Qui se que eran sont diferentes, juxtaposées ou supposées aux groupes déjà installés. que se juxtapusieron o se sobrepusieron con culturas que ya existían en ese lugar. Et d'ailleurs, dans le préambule que vous pouvez, de la Constitution marocaine, elle existe sur Internet en espagnol, vous pouvez la consulter, on peut lire. Y entonces en la Constitución marroquí, de hecho en español quizás se la encuentra, ustedes pueden leer algo que dice Que le Maroc dépend de son héritage. y que dice que Marruecos depende de su herencia. Et il est dit, je cite, elle est forgée par la convergence des composantes Está formado por la convergencia de competencias arabo-musulmanes, árabes y musulmanas, amazigh, Amazigh, c'est le Saharo-Hassani, Sahauni, Sahar Hassani, s'est nourrie et enrichie de ces affluents africains y está alimentada y bien nutrida por presencias africanas, andalous, andaluces, hebraicas et méditerranéens. Fin de citation. Y las mediterráneas. Ahí quiero terminar la cita que estoy Je haciendo. viens de citer intégralement le texte. Quise yo efectivamente hacer la lectura integral del texto. Et je vous invite à aller vérifier, vous allez trouver très peu de pays africains qui font allusion dans leur constitution à leur africanité. Y entonces los invito efectivamente que vayan a hacer una búsqueda sobre Et vous este n'allez tema porque trouver hay muy aucun poco. pays arabo-musulman qui parle No hay, hébraïque no hay dans la constitution. Parce ninguna qu'on a une constitución c'est aujourd'hui. C'est árabe notre que réalité. haya nous. la integración hebraica, es solamente en nuestra Et il faut constitución le que eso dire, il existe. faut le rappeler. Hein, donc Y eso yo quiero insistir sobre esa idea porque hay que decirlo porque es nuestra y no existe en otro lugar. D'autre part, on laissera de côté ici les grandes migrations anciennes qui ont contribué à sa formation. Y voy a dejar de lado las grandes migraciones que contribuyeron también a la constitución Vous le esta. savez, on est en Méditerranée, donc les Phéniciens, les Carthaginois, les Romains, les Visigoths, les Vandales, les Byzantins, Ustedes lo sabes et porque ainsi de suite. La liste, elle est longue. la lista es muy larga, muy extensa. Voy a citar algunos: los fenicios, los cartagineses, los romanos, los visigodos, etcétera, que también forman parte del Voilà, pour contexto souligner mediterráneo. simplement Solamente para señalar qu'il a été de tout temps une terre de refuge et de protection que siempre ha sido nuestro territorio una tierra de refugio y de protección pour les persécutés para los que han sido perseguidos et interro pour plusieurs flux migratoires. y que ha sido compuesto por muchos flujos migratorios. Ceci d'autant plus, il faut le rappeler, Y también quiero volver a recordar l'islam, la religion musulmane, el Islam o la religión musulmana insiste beaucoup insiste mucho sur le respect et la protection des gens des livres. entonces sobre la protección y el respeto de las gentes del libro, Ce qu'on appelle le statut de la dhimma. lo que nosotros llamamos o decimos el estatus de la dima. Et le concept de l'ar, ça c'est un concept Y marocain él es el concepto del ahahar, que es un concepto marroquí, qui demande la protection, demande de protection. que en el fondo quiere decir o solicitar una protección. De même celui qu'on appelle l'aman, la paix. Y del mismo modo que es lo que habla de la paz, que el hammam, L'aman, la paix. la paz en Et realidad, dans le hurum, y de respect des sanctuaires, y el lieux saints, respeto de los santuarios, de los lugares sont des santos. pratiques courantes chez les musulmans, chez les Marocains. Son prácticas muy corrientes en el mundo musulmán, en el mundo marroquí. Et là, il suffit de rappeler un fait, Y yo solamente quiero destacar un suceso, que le feu un Sa hecho, Majesté Mohammed V, que que Dieu lo son âme, dijo el Señor, la Majestad il a Mohammed opposé une V. résistance farouche aux lois racistes à la France de Vichy. Y entonces ellos tuvieron una resistencia feroz contra los fascistas en el gobierno de Vichy.
sauvant ainsi la vie de milliers de juifs marocains y salvando así la vida de muchos marroquíes lors de la Seconde Guerre mondiale. en el minuto de cuando aconteció la Segunda Guerra Mundial. De même, le Maroc a reçu de nombreux, comme vous d'ailleurs, je pense à l'accueil, de nombreux républicains espagnols. Y entonces también estoy pensando que los marroquíes acogieron a muchos españoles À tel point que republicanos. jusqu'à présent, vous allez à Casablanca et qu'on appelle rue des Espagnols. Y entonces, Cada- inclusive, si cada ustedes español. visitan, por ejemplo, Casablanca, van a encontrar que hay una calle que se llama la calle de los españoles. Et pour vous dire que ce n'est pas que pour des raisons politiques. Il a en même temps, à la même époque, accueilli de nombreux Russes blancs. Y entonces quiero decir que no es solamente por razones políticas, porque en el mismo periodo, en la misma época, también se acogieron o recibieron rusos blancos. Je n'ai pas le temps pour vous citer beaucoup de cas, mais on peut revenir sur. No les puedo citar muchos casos sobre eso en este minuto, pero podemos volver a discutirlo De más même, adelante. la constitution marocaine, Inclusive la Constitución dans marroquí, l'article 30, en el artículo 30, dit, je cite, dice, y voy a citar les textualmente, étrangers jouissent des libertés fondamentales. los extranjeros que participen o tengan libertades fundamentales, Reconnu aux citoyennes et aux citoyens marocains, donc les Marocains, reconoce a los ciudadanos o ciudadanas conformément à la loi. con respecto a la ley. Ceux d'entre eux qui résident au Maroc peuvent participer aux élections locales. Y entonces todos aquellos que viven en este territorio pueden participar en vertu de la loi. elecciones locales en virtud de la ley, De l'application des conventions internationales de la aplicación de las convenciones internacionales et de la pratique de la réciprocité. y Fin de de las citation. prácticas de la reciprocidad. Fin de la cita. Pour ceux et celles d'entre vous qui suivent les événements, un pays qui est démocratique comme la France, depuis 1982, on parle de droit de vote aux immigrés. Y entonces, para un país, por ejemplo, todos aquellos que están siguiendo las informaciones, que siguen las informaciones, Y a en un su país jour- democrático como Francia, están hablando solamente en el 82 de los derechos, Et à ce jour, ils n'ont pas le droit de vote, encore. de los derechos de los migrantes, y actualmente esa gente no tiene derecho a votar. Et vous verrez, en 2019, il va y avoir les élections européennes. La question va encore Y surgir entonces- au niveau de l'Europe. Y en el 2019 ustedes verán nuevamente que van a ver las elecciones y este tema va a ser de nuevo tema de discusión. Pourquoi j'insiste sur ce point? ¿Y por qué yo insisto fuertemente sobre este tema? Vous, le citoyen, dans le sens grec du terme, Y entonces ustedes, C'est- ciudadanos en el c'est sentido griego del término, d'avoir le droit de citer, es el de donner derecho, sa voix es dans el- la ville, dans la cité. es el derecho de tener o de ser en la ciudad. Or, un immigré qui n'a pas le droit de vote au niveau local n'a pas d'existence. Y entonces un inmigrante que no tiene el derecho de voto local no existe, no es. Et on peut continuer, donc Y- voilà, ils sont exclus de la Y cité. podemos inclusive seguir desarrollando esa idea sobre la ciudad. Donc il est également mentionné Igualmente, dans la Constitution, en la Constitución marroquí también se dice, je cite, voy a citar nuevamente comillas, le Maroc s'engage à souscrire aux principes, y entonces el marroquí se compromete a suscribir droits et obligations énoncés los derechos y las obligaciones dans enunciadas les chartes et les conventions respectives en las responsabilidades y en las convenciones respectivas et réaffirme son attachement aux droits de l'homme y reafirma su conexión con los derechos del hombre. et ça c'est important, tels qu'ils sont universellement reconnus, Y esos es muy importante, tal y cual han sido reconocidos universalmente, ainsi que sa volonté de continuer à œuvrer así como su voluntad de querer seguir trabajando pour préserver la paix et la sécurité dans le monde. para preservar la paz y la seguridad en el mundo. De ce fait, vous voyez, donc, Desde ese punto de vista, desde todo lo que Cette hemos expresado, rencontre- este encuentro symbolise l'entente entre les religions, simboliza entonces el encuentro entre religiones, les races las razas et la complémentarité entre les pays. On a même entre parenthèses y la race, la, parce y que la c'est autre chose. complementariedad entre, Entre les pays et les entre los continents. países, los continentes. Que chacun d'entre nous ici présents souhaite. Oh là, Que cada uno aquí entre su presencia on m'a dit 30 minutes. Et comme je peux continuer. Comme vous voulez, Entonces- là, comment c'est- parce que- se- excusez-moi parce que disculpen, no moi, sé. je peux résumer hein, rapidement. Voy a resumir rápidamente. C'est un petit peu. Donc que chacun, donc, Entonces,
Como digo, appelle retomamos la idea. de ses vœux. Cada uno puede hacer alusión a sus deseos. En effet, les nouvelles configurations spatiales, Cuando hacemos nuevas configuraciones espaciales, les représentants de l'étranger los representantes del et la extranjero construction du discours y la construcción de los discursos à partir d'une image faussée a partir de una imagen falsa, par manque de moyens, ya sea por falta de medios, d'analyse et de discernement, de análisis o de ne favorisent elementos, pas l'altruisme. no favorecen el altruismo. Les pays occidentaux en général, Los países occidentales en general, l'Europe et les États-Unis, le Europa, Canada et le Japon en tout Europa, Estados particulier, Unidos y Canadá, estoy hablando particularmente de esas zonas, se trouvent dans un double discours, un paradoxe. tienen una situación À la paradójica fois, ils porque mettent en tienen valeur dos tous les discursos. bienfaits de libéralisme, Por- liberté de circulation, liberté de l'argent, bien sûr, pas Por- des hommes, l'information, tout ce que vous voulez. Por una parte ponen como muy en evidencia todas las libertades de la, digamos, no de derechos, sino que la circulación, el dinero, etcétera, À qui on trouve de multiples vertus. y a las cuales les encontramos muchas virtudes a esas actitudes de liberación y de circulación. Mais de l'autre côté, Pero por otro lado, on interdit la circulation des hommes pero et des femmes. prohibimos la circulación de los hombres y de las mujeres. Pourtant, c'est connu. Il y a un Pero- démographe français, Alfred Sauvé, que vous connaissez certainement, qui Hay un disait il y a demógrafo quelques années, francés que decía hace algunos años atrás, dans les années 50, il en los disait años 50 más o menos, si les richesses ne vont pas vers les pauvres, o sea, por ejemplo, si las riquezas no van donde está la gente, les hommes vont naturellement là où sont les richesses. entonces el hombre naturalmente va a dirigirse a donde se encuentre la riqueza. Et ça, je parle que des immigrés, je ne parle pas des réfugiés ou des demandeurs Y yo d'exil. solamente estoy hablando de los inmigrantes, ni siquiera estoy hablando de los refugiados, de las personas que están pidiendo asilo. Bien évidemment, si on se réfère à l'époque, Évidemment. à l'Europe du 19e siècle, Evidentemente, si nos referimos a la Europa del siglo XIX, plus de 54 millions ont Más trouvé de- refuge, notamment en más de Amérique 54 latine, millones encontraron refugio en América en Latina, Amérique du Nord et ainsi de suite. en, hein. en Je América del résume. Norte y en los otros lugares, etcétera. Donc, de nos jours, Entonces, l'immigration actualmente la inmigración sont un objet d'appréhension, es un tema de aprehensión, de répression. de represión, C'est un sujet de es controverse un tema controversial et une épine irritative qui provoque l'empathie y una espina que irrita y que provoca empatía des uns, de algunos hélas, le rejet des autres. y lamentablemente el rechazo de otros. Il suscite des craintes de plus en plus aiguës, Entonces hay angustias o preocupaciones cada vez más agudas, des débats de plus en plus fanatiques, temas o debates cada vez más fanáticos, des politiques de plus en plus drastiques, políticas cada vez más drásticas, des contrôles de plus en plus stricts. controles mucho más Je vais estrictos. parler de ça, non? El colega habló de eso antes. Des mesures de plus en plus dissuasives Medidas cada vez más disuasivas, et des surveillances des frontières de plus en plus el sophistiquées. control de las fronteras cada vez más sofisticado también. Hélas, avec le développement Y de, la- de blocage des gens du Sud vers dans leur propre Y- continent, y sur leur propre y continent. evidentemente eso genera un bloqueo efectivamente que impide la migración o el movimiento de la gente del sur hacia el norte. Et là, on manque aussi de plus en plus Y también nos falta cada vez más de parlement des hommes d'État. los parlamentos o los hombres de Estado. Et on a affaire, M. l'ambassadeur l'a rappelé tout à l'heure, affaire à des hommes politiques Y entonces tenemos que discutir con qui manipulent un hombres discours políticos politique. que tienen un manejo, manipulan más bien un discurso político. Des hommes d'État, comme disait, qu'ils ont une vision sur le long terme et le moyen Y terme. entonces, porque se dice que las personas de Estado tienen una visión a mediano término y a largo término. Des hommes et des femmes qui ont la main sur le cœur, des fois. Dicen, no sé, que son personas que tienen a veces la mano en el corazón, no lo sé. Je pense notamment, par exemple, lors de la guerre civile en Espagne, O sea, quand Neruda a été consul chargé des questions de l'immigration, et il a affrété le bateau Winnipeg, et qui a fait sauver de nombreuses femmes et hommes espagnols. Cuando hago esta cita estoy pensando básicamente en Pablo Neruda, que fue cónsul de Chile en Francia y que hizo partir o que permitió la partida de muchos españoles en el Winnipeg y que salvó por lo tanto muchas personas. Aujourd'hui, on a plus de 40 à 50 000 personnes qui sont mortes au niveau de la Méditerranée. Ça a Y été entonces beaucoup. ahora sabemos que hay más de 45 o 50 mil personas que mueren en el mar Mediterráneo, Sachant qu'on ne peut pas calculer le nombre de morts, par définition. sabiendo que es imposible calcular el número de muertos por definición.
Et on essaie de construire de plus en plus de murs pour arrêter les immigrés. Y entonces lo que se hace es construir cada vez más muros para impedir la migración. Les Haraga au niveau de la Méditerranée Por ejemplo, en el Mediterráneo et les Chicanos au niveau de l'Amérique latine. o en los chicanos, por ejemplo, en el caso de América Latina. Un exemple, au moment Un de ejemplo. la destruction du mur de Berlin, il y avait 10 murs dans le monde. Por ejemplo, cuando se destruyó el muro de Berlín, habían 10 muros ya en el mundo. Actuellement, il y a 70. Ahora hay 70 muros en el mundo. En plus, il faut noter que de nombreux partis politiques européens Hay que tomar en cuenta que muchos partidos políticos en el mundo europeo manipulent, cristallisent les peurs, manipulan o cristalizan los miedos, attisent les animosités más bien tejen redes de animosidad et bloquent un certain nombre de choses. y bloquean un determinado número de cosas. Un exemple Un que tous les diplomates ejemplo. connaissent et les chercheurs, Un ejemplo que les puedo dar, los diplomáticos también tienen muchos investigadores o pueden hacer investigación. c'est la Convention internationale des Nations Unies sur le droit de tous les travailleurs migrants et des Entonces- membres de leur famille. Entonces es sobre los derechos de los migrantes y los miembros de su familia tienen los Qui derechos était humanos, adopté que ha sido adoptada Le 18 décembre 1990 en par 1990 les Nations Unies. por las Naciones Unidas. À ce jour, c'est-à-dire à ce Actualmente, jour, él aujourd'hui, decía que hoy día à peine actualmente 51 pays qui l'ont hay, ratifié, hay dont le por Chili. lo menos, no sé, 50 países que lo han ratificado. Y Me- para mí, entre esas personas, entre esos países está Chile también. Mais aucun pays européen, Pero ni ningún país américain, europeo, ni industriel. Ningún país Même europeo, des pays européens qui voulaient le faire, donc ils n'ont pas pu. inclusive hay países europeos ça que dicen vraiment. que lo van a hacer, no lo han hecho, y eso es importante, y los países de América del Norte tampoco lo han hecho. Pourtant, cette convention, Y- comme son nom l'indique, Por ejemplo, como esta convención y su nombre así nos los indica, elle vise la protection des droits des migrants et des membres de leur famille. está orientada a la protección de los migrantes y de los miembros de sus familias. Là aussi, je note un paradoxe. Là. Moi, Y je también hay suis un paradoja. universitaire, je dis ce que je pense, hein, donc il n'y a pas de... A ver, y ahí de nuevo hay una cosa paradójica. Estamos en un medio universitario y voy a decir lo que pienso. Parce que ce sont ces mêmes pays qui nous donnent des leçons, souvent, Y son a menudo esos mismos países los que nos dan lecciones et qui se présentent comme les chantres, les défenseurs des droits de l'homme. y que se presentan generalmente como los defensores de los derechos del hombre. Pourtant, des choses où, comme la convention qui est pour défendre les droits des migrants, ils n'ont pas. Entonces, por ejemplo, una cosa tan simple como la Convención del Derecho a la Protección del Inmigrante no la tienen. Un autre point, je vais être rapide aussi. Otro tema que quiero recordar o traer a la palestra, Souvent, on a tendance à croire que l'immigration est les sud-nord. y siempre pensamos o creemos que la migración es del sur hacia el norte. L'immigration, elle est dans tous les sens. Y la migración propiamente tal está en todos los sentidos. Certainement, elle est sud-nord, Ciertamente es sur-norte, mais aussi elle est sud-sud, también existe la migración sur-sur, et de plus en plus d'ailleurs, y cada vez más desarrollada o presente, mais aussi elle est nord-sud. y también está la migración norte hacia el sur. Un exemple, sans détail. Un Quand il y avait la ejemplo. crise économique en Europe en 2008, Cuando existió la crisis económica en De el nombreux 2008, Espagnols sont muchos venus españoles en Amérique latine, vinieron hacia América Latina, de nombreux Portugais, jeunes Portugais se sont installés au Brésil, muchos jóvenes portugueses se instalaron en Brasil, et ainsi de suite. y así sucesivamente. Les Africains, on estime sur le 1,5 milliard Por de, ejemplo, en un de millón y population medio de africaine, il y a à africanos, peine 36 apenas millions hay 35 millones d'immigrés. de inmigrantes africanos. Et sur ces immigrés, Y 8 sobre immigrés eso, africains sur 8 10 de 10 migrantes restent à africanos l'intérieur de l'Afrique. se quedan siempre o permanecen en África. J'essaie d'aller vite. Estoy tratando de ir lo más rápido posible. Donc dans ce cadre, et c'est le dernier point, hein, donc je vous rassure, En ese punto de vista, dans ce cadre, que fait le Maroc? nos preguntamos qué hace Marruecos entonces. Le Maroc, avec le Mexique, il était très actif Entonces, Marruecos y México pour la eran Convention de droits des immigrés de l'ensemble de leur famille. C'était Entonces, parmi les premiers pays qui l'a ratifié. los mexicanos y los marroquíes son los dos países que ratificaron los derechos del inmigrante y su familia. Le Maroc aussi a été très actif au niveau des relations entre l'Europe et l'Afrique. Y Marruecos también tenía una participación muy activa de intercambio entre África y Europa, Il a mis en place notamment ce qu'on appelle le processus de Rabat, y también puso en marcha lo que se llama el proceso qui de permet Rabat, aux Européens et aux Africains de discuter Que les- autour de ces thématiques. que les permite a los africanos y a los europeos discutir en torno a este tema. Il a organisé une multitude de rencontres au niveau international
parlementaire, ça a été évoqué par vous. Le mois prochain, il va y avoir toutes les institutions de droits de l'homme. Y se han organizado un montón de actividades, algunas fueron citadas aquí en los discursos anteriores y otras que van a venir sobre los derechos del hombre. Qui vont se réunir à Marrakech le 10, 11, 12, 13 Que se pour va- parler notamment de cette question. Que van a nuevamente abordar el tema de la migración y que se van a reunir en Marrakech. Et il y a une multitude d'actions. Y muchas otras acciones también que se realizan. Mais en tant que pays signataire de la Convention des droits des immigrés de l'ensemble de leur famille, il a fait un rapport en 2013. Entonces, nosotros en tanto que país que ratificamos los derechos del inmigrante y de su familia, hemos hecho un relato en el 2013. Et à ce niveau, il faut rappeler que donc, il y avait un choix délibéré, sans aucune pression, Y hay que decir que en ese minuto había una elección deliberada sin ningún tipo de presión et sur instruction royale, y con una instrucción real. qui a dit, je résume, Estoy resumiendo en realidad la idea. il a demandé au gouvernement marocain de mettre en place La solicitud del gobierno marroquí era de poner en marcha une politique réaliste. una política real, Il faut être réaliste, hein, il y a una de política choix, real, hay que ser muy mais realista, humaniste. pero también humanista a la vez. Et nous savons tous Y que notre monde nosotros actuel, sabemos que en el mundo actual il y a de moins en moins d'humanisme hay dans ce cada vez comportement. menos humanismo en este tipo de comportamientos. Et je me rappelle le discours du pape Y yo quiero lors de la recordar visite à Lesbos. el discurso del Papa Ils ont cuando bien fait de me fue mettre à côté. a Lesbos, il a dit une Grecia, phrase. a Lesbos, él Je ne sais dijo, pas si vous dijo rappelez una cette no sé phrase. si se acuerdan, Le pero pape, él il a dijo, parlé de la mondialisation de l'indifférence. y él habló de la mundialización o de la globalización de la indiferencia. Donc on est devenu indifférent à l'autre. Nos estamos convirtiendo o nos hemos vuelto indiferentes frente al otro. En même temps, Sa Majesté, il a été en charge de dossiers, comme leader, comme il a Y été dit, y de está- dossiers de l'immigration. Y también se realizaron era responsable de los dossiers de inmigración. Et dans ce cadre, donc, il y avait plusieurs réunions à Rabat Y entonces ha habido muchas más reuniones en Rabat et la réalisation d'un rapport y la realización de un discurso, de un avec report essentiellement deux recommandations. con dos recomendaciones básicas. Premièrement, donc, la création d'un observatoire africain La primera es la creación de un observatorio africano pour suivre un petit peu la réalité, parce que ça Para- nous manque aussi. para hacer un poco el seguimiento de la realidad, porque nos faltaba este tipo de información. Et deuxièmement, Y lo pour que segundo- l'Afrique puisse parler de même voix, Y para que África pueda hablar desde su misma voz o con su misma voz créer le poste de commissaire africain chargé au niveau de créer l'Union el- africaine de ce dossier. y crear el puesto del comisario africano que será el responsable de todos estos dossiers. Sachant par exemple qu'au niveau de l'Union européenne, ça existe. Et C'est encore un de vos collègues qui fait. Je suis Se- désolé. sabiendo C'est un que, collègue grec qui a le dossier au niveau de l'Union sabiendo européenne. que a nivel C'est limité, europeo ouais. es un colega griego que hace ese tipo de Je crois que actividad c'est y que es Dimitri Valpoulos. responsable de todos esos dossiers, que seguramente él también lo conoce. Et dans ce cadre, en même temps, le Maroc, donc, il va recevoir Y au mois de décembre donc, le Forum mondial Et- Migration et Développement. Entonces, en el marco mundial del desarrollo de la Por la migración deuxième y fois dans desarrollo, l'histoire de ce Marruecos va a forum. recibir entonces este foro, va a realizar este foro, Que préside actuellement avec l'Allemagne. que está presidido actualmente a medias con Et on- Alemania. Et en même temps, il Y va al- organiser, y al mismo le tiempo collègue va a de l'OIM organizar- tout à l'heure vous a parlé de... Y el problema de la migración, Organización de forum. que nos explicó también el colega de Nantes. Donc il va organiser la signature de cette convention. Entonces, se hará la firma de la convención. Et dernier point, et Y j'arrête, el último punto que voy a poner en valor y ahí voy a parar, je dirais que, assurément, la question pose des défis, si efectivamente la pregunta nos plantea desafíos, mais sa bonne gouvernance est porteuse d'opportunités réelles. el saber del gobierno es efectivamente ser portador de competencias reales, À la fois pour les pays de départ, comme pour les transits, comme les pays d'arrivée. tanto para los países de salida o de partida como los países transitorios o los países de destino final. Et je crois que, Y yo creo comme que, disait como decía Martin Luther King, Martin Luther King, nous devons apprendre à vivre ensemble, nosotros tenemos que aprender a vivir en Como de frères. conjunto, como si fuésemos hermanos. sinon nous allons mourir tous ensemble Y si no, vamos a morir todos juntos comme des idiots. como idiotas. Et je crois que ce n'est pas, Et je c'est creo- pas une utopie, c'est une réalité. Yo creo que no es una utopía, estoy convencido que es una realidad. Et je finis avec un poète Y français, yo Lamartine, voy a terminar con un poeta francés qui que disait es que les Lamartine, utopies que decía que las ne sont utopías que des vérités prématurées. no son más que verdades prematuras. Donc nous sommes dans le vrai. Nosotros estamos en la Et verdad. désolé, j'ai essayé de résumer, mais mon maître Intenté resumir, lo siento, muchas je gracias. suis vraiment désolé.
Disculpe, hombre. No, está bien, muchas gracias, profesor. Uno parece ser a veces como un agente de la PDI, ¿no? Que tiene que estar cortando la circulación. Muy bien. Creo que tenemos espacio para preguntas o no tenemos espacio para preguntas. Tenemos espacio para pasar a tomar algún refresco y continuamos luego, ¿sí? Exactamente. Y ahí podemos hacer las preguntas, claro, obviamente. Sí. Très bien. ¿Perdón? ¿Tú tienes? Sí, adelante. Profesor.